como estamos transmitiendo acerca de las dos tablas de piedra, ahora vamos a hablar acerca del arca del pacto. Es muy importante también conocer acerca del arca del pacto. Para eso, ¿no? Cuando Moisés va al monte a traer las dos tablas de piedra, algo sucede con el pueblo, ¿no? Según la historia, nos dice que el pueblo le pide a Aarón que haga dioses y sale un becerro. Al estar trayendo Moisés las dos tablas de piedra, ¿qué es lo que hizo Moisés con las dos tablas de piedra? Un poquito vamos a adelantar. Según el libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 19, ¿qué es lo que hizo con las dos tablas de piedra Moisés? Dice, Fuerte. en cuanto Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y los bailes, ardió de enojo y arrojó de sus manos las tablas, haciéndolas pedazos al pie del monte. O sea, vemos cuando Moisés ve al pueblo que estaba adorando, Moisés dice se airó o se enojó y tiró las dos tablas de piedra, donde estaban escritos los 10 mandamientos. Ya no hay tablas, ya no hay palabras, se quedó el pueblo sin, digamos, sin tablas, sin palabras. Ahora, ¿no? Estamos adelantando un poquito acerca de las dos tablas de piedra. Ahora, ¿quién es? Pero ¿de quién era la obra también las dos tablas de piedra? ¿No? Según el libro de Éxodo 32, 16. Dice, Dios mismo había hecho las tablas y Dios mismo había grabado lo que estaba escrito en ellas. O sea, Dios mismo había hecho las tablas y Dios mismo lo había escrito en esas dos tablas. Acá no necesitó Moisés, no necesitó de Moisés, ¿no? Ponerle en las dos tablas de piedra las 10 palabras. Ahora, ¿quién es el que iba a hacer las dos tablas de piedra? ¿Dios o Moisés? ¿Y quién iba a escribir en esas dos tablas de piedra? ¿Dios o Moisés? Porque hay muchos, no pensamos que Moisés ha escrito en las dos tablas de piedra. Pero vamos a ver según los libros de Moisés para poder, ¿no?, analizar. Libro de Deuteronomio, capítulos 10, versículos 1. Dice, Fuerte. entonces el Señor me dijo, ¿Qué le dijo? corta tú mismo dos tablas de piedra, iguales a las primeras. O sea que Moisés tenía que hacer, ahí le dice Dios a Moisés que corte dos tablas de piedra, ya eso lo tenía que hacer Moisés. Sigue. Y haz también un cofre de madera y sube al monte para hablar conmigo. Ahí está. No solamente iba a ser dos tablas de piedra, también dice el arca o el cofre del arca. ¿Ya? Ahora, en esas dos tablas de piedra que Moisés iba a hacer, ¿quién iba a escribir en esas dos tablas de piedra? ¿Dios o Moisés? Deuteronomio 10.2. Deuteronomio 10.2. Yo voy a escribir en esas tablas las mismas palabras que estaban escritas en las primeras, las que tú rompiste, y las guardarás en el cofre. Ay. O sea, estaba mencionando, según el libro de Moisés, Dios nuevamente tenía que escribirle en las dos tablas de piedra. Y esas 10 palabras, o sea, esas dos tablas de piedra, le está diciendo, lo vas a poner en el cofre, en el arca. Según el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 5. Vamos a ver lo que dice. Libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 5. Dice, y yo bajé del monte, luego puse las tablas en el cofre, tal como el Señor me lo había ordenado, y todavía están allí. Ay. O sea que Moisés puso las dos tablas de piedra en el cofre o en el arca del pacto, ¿no? Como Dios lo había ordenado. O sea, los 10 mandamientos lo pone en el cofre o en el arca. Ahí está. Ahora, ¿cómo estaba hecho el cofre? ¿Qué contenía ese cofre? ¿Cómo estaba hecho el cofre? Un poquito, ¿no? Libro de Éxodo, capítulo 25, para adelantar. 25, 10, 19 y 20. Dice, haz un cofre de madera de acacia, que mida 1 metro y 10 centímetros de largo, 65 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. 19. La tapa y los seres alados Había, dice, en ese cofre había una tapa y seres alados. deben ser de una sola pieza. Uno de ellos estará en un extremo de la Ahí, tapa el y el cofre. otro en el otro extremo. Claro. Sí, 20, ¿no? El uno frente al otro. Ajá.
pero con la cara hacia la tapa. Claro. Y sus alas deben quedar extendidas por encima de la tapa, como sombras protectoras. Así, mira. Así estaba, dice el arca, ¿no? O el cofre. Como estamos viendo, ahí están los dos seres alados y aquí está la tapa, ¿no? Estamos viendo. Es el arca del pacto, vemos, ¿no? Para ver un poquito, hablar. Así dice que estaba, digamos, hecho el cofre o el arca, ¿no? De lo que dice ahí. Ahora, ¿de dónde Dios se manifestaba? Dios tenía que manifestarse. ¿De dónde salía la voz de Dios? ¿No? Salía de adentro de los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos ya estaban en el cofre, ¿es así? Los 10 mandamientos estaban dentro del cofre o en el arca. ¿De dónde salía la voz de Dios? Eso es lo que tenemos que saber. ¿De dónde salía la voz de Dios? ¿Serían de los 10 mandamientos? ¿O de dónde? Vamos a ver. Muchos piensan, ¿no? Los 10 mandamientos sale la voz de Dios. Vamos a ver. Libro de Números, capítulo 7, versículos 89. Vamos a ver lo que dice. Cuando Moisés entró en la tienda del encuentro, O sea, Moisés entra en la tienda, ahí estaba el arca o el cofre, para hablar con el Señor, para hablar con Dios. escuchó que el Señor le hablaba ¿Le hablaba de dónde? desde encima de la tapa. Desde encima de la tapa. O adentro, de adentro. De encima de la tapa. Del cofre del pacto, de entre los dos seres alados. De entre los. ¿Dónde están los seres alados? ¿Fuera? ¿Adentro? No, afuera. ¿No ves? Ahí se ven los dos seres alados. ¿Están afuera o no? ¿Ya? De ahí salía la voz de Dios. De acá salía la voz de Dios. No era que tenía que estar adentro. De acá salía, dice la voz de Dios. No, a ver, nuevamente Éxodo, también puede buscar 5:22, Éxodo, ¿no? Vamos a ver el libro de Éxodo, capítulo 5, versículo 22, 21-22, Éxodo, 5:20, libro de Éxodo, capítulo 25, 21-22, ¿no? Dice, Vamos a ver. coloca después la tapa Ajá. sobre el cofre Ahí tenía que haber una tapa, ¿ven? Ya, y pon dentro del cofre la ley que te voy a dar. adentro, Allí me encontraré contigo. ahí voy a hablar contigo, Y desde lo alto de la tapa, de lo alto de la tapa. de entre de lo- los dos seres alados, De lo alto de la tapa. Esta es la tapa, de lo alto iba a hablar Dios, sí. de entre los dos seres alados, Entre los dos seres alados. te haré saber todas mis órdenes para los israelitas. Nada tenía que ver con las dos tablas de piedra, porque eso estaba adentro. Y Dios hablaba de aquí en la tapa. Eso encima de la tapa salía la voz de Dios. De ahí le iba Dios dar más mandamientos, más ordenanzas. Por eso dice en el libro de Éxodo, cuando uno quería hablar con Dios, ¿qué es lo que hacía el pueblo? Libro de Éxodo, capítulo 33, versículos 7 Dice, y 11. Moisés tomó la tienda de campaña Ajá. y la puso a cierta distancia fuera del campamento y la llamó tienda del encuentro con Dios. Ujú. Cuando alguien quería consultar al Señor, iba a la tienda, la cual estaba fuera del campamento. Si alguien quería hablar con Dios, tenía que ir a esa tienda del encuentro, porque ahí estaba el cofre. 11. Dios hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Y después Moisés regresaba al campamento, pero su ayudante, el joven Josué, hijo de Nun. Ahí está. O sea, quiere decir que si alguien quería hablar con Dios, ahí estaba el cofre. ¿De dónde salía la voz? De acá. Es como, ¿no? Moisés hablaba así. Nada tenía que ver las dos tablas de piedra. Eso estaba dentro del cofre. ¿No? Y ahora, ¿qué pasó con el cofre? ¿Dónde está el cofre? El cofre y las dos tablas de piedra. ¿Qué es lo que pasó? No, según el libro del profeta Jeremías, en el tiempo, digamos, de los reyes, ya había dejado escrito muchas cosas. Vamos a ver el libro de Jeremías capítulos 3, versículo 16. ¿Qué había hablado Jeremías acerca del pacto, o sea, del arca del pacto? Libro de Jeremías capítulos 3, versículo 16. Libro de Jeremías capítulos 3, versículo 16.
Dice, y cuando ustedes hayan aumentado en el país y tengan ya muchos hijos, nadie volverá a hablar más del cofre del pacto del Señor. ¿Por qué? Nadie pensará en él ni se acordará más de él. Ya no hará falta ni se hará uno nuevo. ¿Estás diciendo que se va a hacer uno nuevo? Ya no, dice. Cuando se iba a aumentar el pueblo de Israel, ya no iba a hacer falta eso. ¿Qué es lo que iba a pasar? ¿Qué es lo que pasó con el arca del pacto? ¿Dónde está? Según los libros, digamos, ¿no? Hay muchos libros, en el libro de Segunda de Macabeos, ¿no? ¿Qué es lo que pasó, dice, con el arca? Dice, estaba escrito también en ese documento que el profeta, por instrucciones de Dios, se había hecho acompañar por la tienda del encuentro y el cofre del pacto, y que se había dirigido al monte, desde el cual Moisés había visto la tierra prometida por Dios. El monte de Moab. Y que al llegar allí, Jeremías había encontrado una cueva. En ese monte, donde había visto Moisés la tierra prometida, había encontrado una cueva. En la que depositó el cofre del pacto. En esa cueva lo deposita, dice, ya. La tienda y el altar de los inciencios, después de lo cual tapó la entrada. O sea, en una cueva lo escondió, dice Jeremías. Ya. Algunos de los acompañantes volvieron después para poner señales en el camino, pero ya no pudieron encontrarlo. Jeremías, al saber esto, los reprendió diciéndoles, ese lugar debe quedar desconocido hasta que Dios tenga compasión de su pueblo y vuelva a reunirlo. ¿Quién lo escondió? Jeremías, en una cueva lo escondió, ahí está. Hasta ahorita nadie sabe dónde se encuentra, muchos dicen que está en Etiopía. Hay muchas interrogantes acerca del arca del pacto. Pero en su mismo libro de Jeremías había dicho que ya no iba a hacerse otro nuevo. Se ve que se quiere hacer otro nuevo y de esa manera hacer conocer. Todo eso tienen que ver, ¿no? La voz de Dios salía, ¿no? De entre los dos querubines salía la voz de Dios y se manifestaba a Moisés, a los cuantos requerían, ¿no?, hablar con Dios, dice. Seguimos hablando del profeta Jeremías. ¿Qué dijo? Según el libro de Jeremías, capítulos 31, versículos 32, ¿no? Libro de Jeremías, capítulos 31, versículos 32. Vemos siempre Dios a través de profetas, a través de objetos, Dios se manifestaba. Pero ya había dejado escrito el profeta Jeremías 31, 32 al 34. Dice, este pacto no será como el que hice con sus antepasados. Claro, con los antepasados, o sea, los israelitas, ya. Cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos no cumplieron mi pacto, a pesar de que yo era su dueño. Yo el Señor lo afirmo. Este será el pacto que haré con Israel en aquel tiempo. ¿Qué va a ser? ¿Cómo iba a ser ese nuevo pacto o ese pacto? Pondré mi ley en su corazón. O sea, ya no iba a estar en dos tablas de piedra, sino dice que iba a poner en su corazón, dice. Y le escribiré en su mente. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo el Señor lo afirmo. Ya no será necesario. Ya no será necesario, ojo, ya no será necesario que unos a otros, amigos y parientes, tengan que instruirse para que me conozcan, porque todos, desde el más grande hasta el más pequeño, me conocerán. Yo les perdonaré su maldad. Eso era y no me acordaré más de sus pecados. Eso Dios iba a hacer el nuevo pacto con ellos también, o sea, con el pueblo de Israel, iba a poner sus leyes en su corazón, ya no en dos tablas de piedra. Y todos le iban a conocer a Dios, desde el más pequeño hasta el más grande, todos. Ya no necesitaba un profeta, ya no necesitaba, eso iba a ser. ¿Cuándo sucedió eso, hermanos? Hay muchos libros, el profeta Joel había dicho, Joel 2:28, el profeta Joel, capítulos 2, versículo 28, dice el profeta Joel que en aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Dice, después de estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes hablarán de mi parte. Ahí está. O sea que al derramarse eso, o sea el espíritu,
¿no? ¿Cuándo se derrama esto? Según, ¿no? En una fiesta, en la fiesta de Pentecostés, estaban celebrando, ¿no? Estaban celebrando allá en Judá, ¿no? Recibieron el Espíritu Santo. Como dice, ¿no? En el libro de Hechos, pueden buscar 2:1 al 4, yo quisiera que vea el 17 ya. Dice, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes hablarán de mi parte. Los jóvenes tendrán visiones. Ya. O sea, ahí está contando Pedro que había recibido las personas que estaban reunidas, como Jesús había dicho, el Espíritu Santo. Desde ese entonces, ¿no? Es derramada el Espíritu Santo sobre las personas. Así como recibieron los que estaban reunidos, como 120 personas recibieron el Espíritu Santo, desde ese entonces ellos anunciaban estas cosas. Pero nada tiene que ver, digamos, hermanos, ¿no? Que alguien en este tiempo traiga algo nuevo. Que alguien traiga nuevamente los 10 mandamientos. ¿Cómo es eso? O sea, ya no se va a entender así. O alguien tenía que traer nuevamente otros mandamientos. Eso es lo que ustedes tienen que analizar. Ya todos los profetas profetizaron y dijeron, ¿ya? Que ya no era necesario las dos, el arca, ¿no? Ya no se iba a hacer otro nuevo. Porque todos lo iban a conocer, desde el más pequeño hasta el... ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Como dice, hermanos, en el libro Jesús, estando con la mujer samaritana de Samaria, 4:20 al 24, San Juan, ¿no? San Juan 4:20 al 24. Rápido nomás. Dice, nuestros antepasados, los samaritanos, adoraron a Dios aquí en este monte. Pero ustedes, los judíos, dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorarlo. Claro. Jesús le contestó, créeme, mujer. Le dice Jesús a la mujer, créeme, que llega la hora, va a llegar la hora en que ustedes adorarán al Padre, sin tener que venir a este monte, en ese monte, ni ir a Jerusalén. Iba a suceder algo con Jerusalén y con todo lo que dice Jesús, ya. Ustedes no saben a quién adoran, pero nosotros sabemos a quién adoramos. Claro. Pues la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora. Pero va a llegar la hora, dice Jesús. Y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre, lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es Espíritu. Dios es Espíritu. Y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Ahí está. O sea, eso es lo que iba a pasar. Jesús había profetizado que Jerusalén iba a ser destruida, eso también Daniel lo dice. Y Tito destruye Jerusalén, quema y ya no queda nada, ¿no? Pero ya había una promesa que a Dios se tenía que adorar en espíritu, porque Dios es espíritu. Pero hoy en día toda la gente está formando pueblos diciendo que son enviados. Si Dios a través de la Escritura dice que a Dios le iban a conocer desde el más pequeño hasta el más grande, ¿mediante qué? Mediante el Espíritu. Eso ténganlo presente ustedes, hermanos, que a Dios no hay lugar ahorita, hermanos, acá en todo el mundo como un terreno, una tierra que Dios ha escogido. No hay ahorita. La única tierra que Dios había escogido como lugar de adoración era Jerusalén. Ahora ya no hay, porque todos le iban a conocer a Dios, desde el más pequeño hasta el más grande, en espíritu. Porque Dios es espíritu. Ya que ustedes, hermanos, quieren que una persona forme su propio grupo, cualquier grupo, ya ustedes vean con Dios. Porque a Dios todos le iban a conocer en distintos lugares, pero a través del Espíritu. Ténganlo presente, hermanos, ¿no? Es muy importante analizar estas cosas, porque muchos están lucrando con todo esto, haciéndose pasar por profetas, haciéndose pasar por enviados. Tengamos cuidado con esas personas. Acá nadie, hermano, ya el libro ya está. El libro ya está hecho, ¿no? Lo que tenemos que hacer es analizar este libro entre toda la humanidad y ver
¿Jesucristo acaso les dijo, ¿saben qué? Vamos a ver lo que les dijo a sus discípulos. Libro de San Mateo, último texto, 28-19. Dice, vayan pues, le dice a sus discípulos, a las gentes de todas las naciones, a todas las naciones les está mandando, y háganlas mis discípulos. háganlas mis discípulos. ¿De quién sus discípulos? ¿De Pablo, Pedro o de Jesús? De Jesucristo. No, vayan ustedes, hagan mis discípulos. ¿De quién? De Jesucristo. Ahorita Jesucristo no está en la tierra. Él se fue allá al cielo. Todavía no viene, pero hay muchos que ya lo han hecho venir. En distintos lugares dice que está, unos hablan de allá, otros de allá, dice que ya está acá. Tengamos mucho cuidado con eso. Por eso todos los que son discípulos, tienen que hacerle conocer al quien está allá arriba. Otros dicen, no, aquí en la iglesia está Jesucristo. No sé cómo estará, pero así lo dicen. Y se aprovechan con la fe. No vayan a ningún lugar. Dios es espíritu. Dios ha hecho esta tierra. Y ahí están todos los mensajes de Jesucristo a través de los apóstoles. Y hasta acá un poquito acerca del arca. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.